Hola, yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. Situémonos en el 20 de febrero de 1933, en el Palacio Presidencial del Reichstag, en Alemania. Allí 24 grandes empresarios que pertenecen a las industrias más potentes de Alemania se reúnen con Göring y con Hitler, los cuales pretenden que todos estos empresarios financien la campaña para ganar las elecciones del partido nazi. Así comienza El orden del día, que es la última novela del francés Éric Bouillard, que fue galardonada en 2017 con el premio Goncourt. Bouillard es cineasta y además ha escrito otras novelas como Tristeza de la Tierra, que habla de Buffalo Bill, o 14 de julio, que nos sitúa en la Revolución Francesa. Sus novelas prácticamente siempre son relacionadas con algún hecho histórico. Lo mismo pasa con El orden del día. Bouillard comenta que se inspiró para este libro leyendo las memorias de Churchill. Él dice que en una segunda lectura, releyendo estas memorias, encontró un pasaje del cual no había reparado en la primera lectura, que mencionaba o hablaba de unas averías que sufrieron los Panzers alemanes cuando estaban entrando en Austria. De hecho, es un episodio que resulta un tanto cómico o ridículo, porque lo que es el Anschluss, que es la anexión de Austria a Alemania, se produjo un tanto de esta manera. Toda la maquinaria militar alemana estaba intentando entrar en Austria y sufrieron una avería, lo cual produjo un inmenso atasco a las afueras de Austria. Y resultaba ridículo porque los ciudadanos austriacos estaban esperando casi como agua de mayo a los alemanes, porque ellos en Austria en ese momento con Schuschnigg estaban bastante mal y pensaban que los nazis iban a ser sus salvadores. Y resulta un tanto ridículo, ¿no?, que mientras ellos esperaban con vítores, con fiestas, los alemanes estaban totalmente atascados en el barro, lo cual contradice un poco esta idea que tenemos de un superejército, digamos, una maquinaria militar casi perfecta. De hecho, Hitler llegó por la noche a Linz con un cabreo de 1000 demonios porque tuvo que esquivar todos sus tanques. Y un poco de esto nos habla el libro, de los entresijos, de cómo ascendió el partido nazi, cómo fueron los inicios de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que sucedió después que todos conocemos. Y está muy bien conocer así entre bambalinas estas reuniones secretas, estos entresijos, estas negociaciones que a veces también parecen un tanto cómicas, como se cuenta en el libro cuando Schuschnigg, el canciller austriaco, se reunió con Hitler. Hitler le exigía que firmase una documentación con varios puntos, lo que era prácticamente la cesión del territorio austriaco a los alemanes. Schuschnigg se encontró en una posición bastante incómoda porque estaba allí encerrado con Hitler y con todos sus partidarios. No sabía qué hacer porque lo que le pedían para él era totalmente inviable. Intentó negociar algunos puntos. Le pedían que metiera ministros nazis en su partido, que derogase varias leyes que permitían que los alemanes fueran entrando poco a poco en Austria. Y fue una negociación un tanto extraña, un tanto ridícula casi, y al final Schuschnigg tuvo que prácticamente ceder. Él lo cuenta en sus memorias, de las cuales precisamente el autor Éric Bouillard sacó estos diálogos que a veces rozan el surrealismo. Y está muy bien conocer todos estos entresijos, como digo. La gran baza del libro creo que es en la manera en que Bouillard escribe. Me resultó totalmente fascinante porque escribe con un ritmo trepidante. A mí todos estos libros, en principio, además siendo de no ficción, que hablan sobre todo de política, de la Segunda Guerra Mundial, que ya conocemos todo,
son temas quizá muy trillados, pero de verdad es que te engancha desde la primera página con la manera en que escribe, a veces un tanto frenética, pero que ayuda totalmente a seguir el desarrollo de todas estas tramas. No es que el libro tenga un desarrollo lineal, pero él va contando anécdotas y situaciones que sucedieron que ayudan totalmente a entender todos estos acontecimientos. Además, hay veces que trae a colación a personajes que en principio no tienen nada que ver, pero bueno, habla de ciertas negociaciones a las que asemeja con las pinturas de Louis Suter, quien ya enfermo en sus últimos tiempos dibujaba unos seres muy extraños e inquietantes como unas sombras, y el autor lo equipara a estos personajes que estaban negociando todos estos prolegómenos de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. También resulta bastante inquietante que todos estos industriales, estos empresarios que se reunieron con Hitler el 20 de marzo del 33, el autor nos dice sus nombres, pero luego nos dice que en realidad no se llamaban así, sino que se llamaban como el nombre de sus empresas, que son empresas que todos conocemos como Agfa, Siemens, Allianz, empresas que siguen actualmente entre todos nosotros, que están en nuestros hogares, como, no sé, Telefunken, por ejemplo. Todas estas empresas alemanas que se sirvieron de la Segunda Guerra Mundial son principalmente los grandes beneficiados de toda esa masacre, todo ese holocausto. De hecho, muchas de estas empresas llegaron a utilizar como mano de obra a judíos que estaban internos en campos de concentración, los cuales muchos fallecían trabajando para estas empresas, lo cual es terrible conocer. O como nos cuenta el libro también que, por ejemplo, una pequeña anécdota, que la compañía del gas estaba cortando el suministro a sus clientes judíos porque muchos de ellos, viendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos, terminaban suicidándose y obviamente al estar muertos no pagaban sus facturas. Entonces lo que hizo la compañía del gas es cortar el suministro a todos sus clientes de raza judía. A pesar de ser un libro de no ficción, sí que hay algunos elementos o algunas conversaciones que están ficcionalizadas de alguna manera, pero que parece ser, o según nos hace creer el autor, se asemejan o deben asemejarse bastante a lo que realmente sucedió. Él se nutrió, como decía antes, de las memorias de Churchill, las memorias de Schuschnigg, y también, sobre todo, del juicio de Nuremberg, todos esos testimonios donde muchos de los nazis fueron condenados finalmente. Y bueno, para acabar, solo decir que, un poco retomando lo que estaba comentando antes, que a mí no es un tema que me atraiga especialmente porque es un tema tan trillado y eso, que todos parece que sabemos todo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, pero es un libro apasionante que te atrapa desde el primer momento. La narración es tremenda, yo no puedo más que recomendarlo, y aunque no os interesen estos temas, ni la política ni la guerra, yo de verdad que dadle una oportunidad porque la pluma de Eric Bouillard merece mucho la pena. Y nada más, esto ha sido una pequeña reseña de este libro que me ha gustado tanto, El orden del día, y espero que os haya al menos interesado tanto como a mí. Si os ha gustado el vídeo o queréis saber más de los libros que van entrando en mi vida, podéis suscribiros al canal, yo encantadísimo. Podéis dejar comentarios, que yo siempre los voy a responder. Y nos vemos en un próximo vídeo, como siempre, muy, muy pronto. Chao.